Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche vamos a encomendar a nuestros oyentes y el programa a Nuestra Señora del Líbano, cuya festividad se celebra cada primer domingo de mayo. Y vamos a conocer testimonios de conversión que nos ayudarán a encender de sentido la nuestra. Lo hacemos, como siempre, con alegría a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará a la oración en el Apocalipsis. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo el sentido de la oración en el Apocalipsis enfatiza la importancia de la liturgia comunitaria. Al acabar el programa, la orientación del sentido al valor de la oración y de la alabanza nos habrá acercado un poco más a la comunión con Dios y con el prójimo. Saludamos a nuestro equipo, a Begoña Bas, Fran Juárez, Alba Rodríguez y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María nos encomendamos a Nuestra Señora del Líbano, cuya festividad se celebra cada primer domingo de mayo. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con el padre José Antonio García López, sacerdote y profesor del Instituto Teológico San Fulgencio de la Diócesis de Cartagena, quien nos iluminará sobre aspectos de la Sagrada Escritura. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Germán Cohen, el judío que se convirtió al catolicismo atraído por la adoración al Santísimo Sacramento. Cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos sobre la oración en el Apocalipsis. Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora del Líbano, cuya festividad se celebra cada primer domingo de mayo. Su imagen está situada en la colina de Jarisa, en Líbano, desde donde se contempla el Mediterráneo y buena parte de la costa libanesa, incluida Beirut y la bahía de Jounet. La historia de esta advocación mariana parte del cincuentenario del dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por Pío IX, donde el patriarca maronita Elías Hoyek y el arzobispo Carlos Duval tuvieron la inspiración de levantar un lugar visible dedicado a Nuestra Madre. Así, en mutua comunión, decidieron emplazarla en una colina conocida como La Roca en Jarisa, Líbano. La imagen fue fundida en Francia, siguiendo la tradición artística europea de la época. Se representa con los brazos abiertos y gesto sobrio en acogida. Mide más de 8 metros de altura, elevada sobre un pedestal de unos 20 metros. Para visitarla, el peregrino debe ascender una escalera en espiral
103 peldaños que rodea la base. En 1907 concluyeron las obras principales y el primer domingo de mayo de 1908 tuvo lugar su inauguración. Bajo el cuidado de la Iglesia maronita y de los misioneros libaneses, el lugar fue adaptándose para acoger cada vez a un número mayor de peregrinos. Estos han provenido de todas partes del mundo, sobre todo de Jordania, Palestina, Egipto y otros países vecinos. En 1954, durante el centenario del dogma de la Inmaculada Concepción, acudió como representante pontificio el cardenal Angelo Roncalli, futuro Papa Juan XXIII. El flujo constante de peregrinos hizo necesaria la construcción de una nueva basílica. Su primera piedra fue colocada el 15 de agosto de 1970 por el patriarca Pablo Meucci. Este nuevo espacio, amplio y luminoso, fue diseñado para acoger a miles de fieles. En su interior, la arquitectura se abre hacia el exterior mediante grandes ventanales que permiten contemplar la impresionante imagen de Nuestra Madre. El 10 de mayo de 1997 recibió la visita de San Juan Pablo II, quien pronunció las siguientes palabras: «Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora del Líbano, que vele por vuestro país y por sus habitantes, y que os asista con su ternura maternal, para que seáis los dignos herederos de los santos de vuestra tierra. Así contribuiréis a hacer que vuelva a florecer el Líbano, país que forma parte de los santos lugares que Dios ama, porque vino a poner aquí su morada, y a recordarnos que debemos construir la ciudad terrena con la mirada puesta en los valores del reino». La oración con la que esta noche vamos a encomendar este programa y a sus oyentes a Nuestra Madre es un extracto de las palabras que pronunció otro papa, en este caso Benedicto XVI, durante su viaje apostólico al Líbano en septiembre de 2012. Decía: «No temas, pequeño rebaño, y acuérdate de la promesa hecha a Constantino. Con este signo vencerás. Iglesias de Oriente Medio, no tengáis miedo, pues el Señor está verdaderamente con vosotros hasta el fin del mundo. No tengáis miedo, pues la Iglesia universal os acompaña con su cercanía humana y espiritual». Y así los encomendó diciendo la oración que ahora todos compartimos. Por intercesión de la Virgen María, la Teotocos, invoco con afecto sobre todos vosotros la abundancia de los dones divinos. Que Dios conceda a todos los pueblos de Oriente Medio vivir en paz, fraternidad y libertad religiosa. Que Dios os bendiga. Amén. Esta noche con nosotros el padre José Antonio García López, párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Cieza. Es además profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Teológico San Fulgencio de Murcia, 56 años, el segundo de 4 hermanos. Buenas noches, José Antonio, encantada de saludarte. Buenas noches, Bárbara. Para mí un placer estar aquí hablando por si a alguien le pudiera servir. Pues era una pregunta que tenía reservada para más adelante en la entrevista, pero vamos a empezarla ya que estamos en Radio María, que creo que tienes en tu parroquia un repetidor de antena que los vecinos escuchan Radio María gracias a la luz que proveéis. Sí, no sé cómo se llama el bicho, el aparato en concreto, pero sí lo sé. Bueno, en el mérito mío, cuando yo llegué hace años a esa parroquia, ya estaba. Entonces es la torre más alta del pueblo, está en el casco antiguo, en la parte más alta del pueblo, con lo cual viene muy bien y es inteligente. Entonces, no sé qué, hay una antena que recoge una señal que viene de un satélite, un ordenador, un aparato, un amplificador de señal, y entonces la lanza. O sea que sí, los que oyen
Radio María en mi pueblo, donde estoy ahora, en Cieza, lo oyen gracias a ese repetidor y gracias a la electricidad de la parroquia y, bueno, un servicio que se presta. Muchísima gente que oye, ya lo sabe, y muchísima gente a la que le hace mucho bien. De hecho, alguna vez alguien me encontró por la calle, me ha llamado, oye, que mi madre se ha quejado, que lleva algunos días sin... Voy a ver. Entonces, que ha saltado un interruptor, se ha quedado sin electricidad, algún problema de esos, o alguien ha subido, ha tocado lo que no debía, es verdad. Y se remedia enseguida y está. Sí, creo que es un servicio bueno y es verdad que hace un servicio muy grande en Radio María y que mucha gente lo hace mucho bien, cierto. Vamos cronológicamente, como siempre, en busca de sentido a una edad más jovencita, tus primeros años infantiles y preguntarte pues cómo recuerdas tu casa, tus padres, tu hogar en relación a la fe de alguna forma. Yo he disfrutado mucho. Fuimos 5 hermanos, uno murió muy pequeñito, así que no tengo recuerdo de él. Murió cuando él tenía unos poquitos meses y yo solo tenía 3 años, entonces solo el recuerdo no viene porque me lo han contado. Entonces yo conozco los 4 hermanos que somos, mis 3 hermanos, todos varones, eso quiere decir todos peleándonos siempre y todos queriéndonos mucho, todos a la vez. Mi padre, mi madre, mis abuelos, los abuelos maternos que vivían también en mi casa, entonces una casa con mucha gente, 8 personas, una tienda en la que había que trabajar, salir adelante, mi tía, que también estaba en la tienda, una familia medianamente grande, siempre juntos, pasándolo muy bien. Yo recuerdo muchísimo cariño el trato con mis hermanos, con mis padres. Y luego al prácticamente hacer vida en una tienda, pues muchísima gente que nos conocía, que venía a comprar. La tienda fue de mis abuelos, luego de mis padres. Estaba por calle Santa Teresa, por ahí por el centro de Murcia. Entonces, muchísimas familias que nos conocen a nosotros de haber venido a comprar. Recuerdo a mi padre, lo que más disfrutaba era hablar de sus hijos, hablar bien de sus hijos, claro. Entonces, pues, tú eres el hijo de Juan, es verdad. Y se le caía la baba con su hijo, que se va a hacer como buen padre. Y recuerdo haberlo pasado muy bien, haber disfrutado muchísimo, sobre todo juntos con mis padres. En aquella época en que las leyes eran distintas, nos metíamos no sé cuántas personas en un coche para ir a la playa, que se tardaba una eternidad, a poder remojarnos y volver todos quemados, de haber estado varias horas al sol y haber disfrutado mucho. Recuerdo como un día muy especial en mi casa, Viernes Santo. Mi casa, calle San Nicolás, pasa la procesión de Viernes Santo por la mañana, los saucillos, nuestro Padre Jesús. Mi casa, un primer piso, unos balcones, yo lo recuerdo gigante, igual no son tan gigantes, no eran tan gigantes, ya no existe, el edificio no existe, lo tiraron, pero yo recuerdo gigante, entonces recuerdo eso, vecinos, amigos, primos, tíos, de lejos que venían incluso de Madrid y de Barcelona a ver la procesión en mi casa. Entonces asomarme al balcón y ver los pasos muy cerquita, a mi misma altura, y mi padre con miedo, porque se subía muchísima gente y dice, se va a caer el balcón y aquí nos matamos todos. Y entonces yo recuerdo con muchísimo cariño mi familia, juntarnos, estar, hablar, comer, beber, reírnos. El Señor me ha mimado mucho, no sé. Él hace las cosas como le da la gana y lo hace bien. Y haber pasado una infancia normal, mis padres de ir a misa, pues de ir a ver a la Fuensanta, de rezar y de disfrutar juntos. Muy bien. Subimos un poquito en edad y hay también otra imagen, que es el Cristo del Perdón de San Antolín, que te acompaña, y un sacerdote de esa parroquia que junto a la espiritualidad del Opus Dei te va a llevar a quien eres hoy. Pero cuéntanos cómo viviste ese tiempo en aquella parroquia. Sí, claro, bueno, aquella fue una época muy intensa de mi vida. No recuerdo exactamente, 14, 15, 16 años, instituto. Entonces íbamos al instituto antes, ¿te acuerdas? Íbamos después esperamos en BUP, ahí estábamos. Y los amigos de estos con los que sale, entra, vamos a la parroquia. Y digo, bueno, pues vamos a la parroquia. Y estas cosas que se hace uno cuando tiene esa edad y te deja llevar. Y encontrarme, yo vivía en aquella época en el barrio de San Andrés, pero mi vida de fe pues, se llevó en la parroquia de San Antolín, un párroco ya toda la vida y que siguió muchos años después, don Silvestre del Amor, ya muy mayorcito. Pero bueno, muchos años ahí, mucho trabajo, jóvenes, niños, catequesis, excursiones, campamentos, peregrinaciones, 1000 actividades, y hubo algo, yo creo que sin ser muy consciente me fue llevando y algo en que un momento dije, pues esto es mi sitio, esto es lo mío. En aquella época además había
varios seminaristas que eran de la parroquia, algunos que entraron después y dije, pues esto es lo mío, el modo concreto de vivir la fe, santificarse en el trabajo ordinario, en lo cotidiano, lo pequeño, las cosas de cada día, ser contemplativos, cuidar tu vida de oración, y eso te lleva a hacer lo que tienes que hacer, lo mejor que puedes para dar gloria a Dios, el estudio, la catequesis. Bueno, aquello me enganchó y muy agradecido, es verdad, el Señor en aquella época en que otros a lo mejor, o muchísimos, pues, han abandonado la iglesia, han dejado de rezar, pues el Señor, lo que he dicho antes, sabía mi modo de ser y mi debilidad y me dijo, tú conmigo aquí, al lado mío. Claro, gran parte de esa parroquia es una cofradía, la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, es una imagen, si no la conocéis, espectacular, de un Cristo crucificado, preside la iglesia de San Antolín, y bueno, aquello me ayudó también muchísimo, era parte de la parroquia y nosotros estábamos ahí trabajando, y de ahí pues al seminario, el seminario San Fulgencio, el nuestro, el de la diócesis. Pasas al seminario, esta vida, una vida de seminarista, y preguntarte qué echas de menos, si es que se puede echar de menos algo de cada época, ¿no? De estudiante, de infantil, bueno, en este caso sobre el seminario, que recuerdes así pues con un poquito más de anhelo, ¿no? Yo el seminario, claro, yo no conocía muchas cosas de iglesia, yo conocía mi parroquia, mi gente, mi párroco, mis compañeros seminaristas de mi parroquia, el modo de vivir la fe en el Opus Dei, ya hemos dicho antes. Entonces llega al seminario y yo recuerdo conocer otros modos muy distintos de vivir la fe, un poco de cada cosa. Es cierto, además en mi curso éramos muchísimos, no sé, 12, 13, 14, en algún momento yo creo que nos ordenamos 12 o 13, sí, un curso gigante, cada uno de su padre y de su madre, muy, muy dispares. Y yo recuerdo, a lo mejor un poco idealizado en el paso del año, pero recuerdo que me trataron con muchísimo cariño y haber disfrutado mucho, e incluso ahora que han pasado ya más de 30 años que nos ordenamos, cuando nos vemos, pues dar un abrazo por aquellos años. Es verdad que el seminario es una época dura, porque estudiar, te cortan, te sacan, vives como aparte, pero haber disfrutado también muchísimo con mis hermanos seminaristas. Algunas veces me lo recuerdan algunos compañeros de mi curso, y si me lo recuerdan será verdad que en mi primera misa, cuando di gracias, dije que mi curso era el mejor de la historia. Estas tonterías que dice uno cuando es más joven, cuando es más viejo también las dice, pero cuando es más joven pues más, quizás. Y es verdad, yo recuerdo haber disfrutado muchísimo con mis compañeros de curso del seminario, que eran muy diferentes, cada uno de un sitio, pero yo recuerdo haberme tratado a mí con mucho cariño y haber disfrutado mucho con ellos. Uno de ellos, claro, esto hace ya tantos años que la gente normal que no está escuchando no sabe, uno le tenía muchísimo cariño, hablábamos mucho. Se ordenó de cura y a los 4 meses de ordenarse murió, falleció, un problema de corazón. Pablo Navarro estaba de coadjutor en San Francisco Javier, estaba hablando hace más de 30 años, ¿de acuerdo? Y los demás, pues de querernos juntos y llevarnos muy bien y aprender mucho de ellos. Te voy a hacer comparar un escenario y otro porque has estado estudiando en el seminario, pero también has estudiado en la Universidad de Murcia, en la UMU. Y te quiero preguntar, estudiaste filología clásica, concretamente, ¿qué diferencias viste en cuanto al ambiente, cómo lo viviste en relación a los compañeros, en un entorno y en el otro? Claro, no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, acabé la carrera, acabé la teología, como era jovencillo, me faltaba para ordenarme de sacerdote un año. A mí los idiomas pues se me andan bien y me gustan, disfruto, la paso bien aprendiendo idiomas. Soy raro en muchas cosas, en eso también. Entonces el obispo de entonces, don Javier Azagra, que fue el que me ordenó de diácono, me ordenó de sacerdote, me lo dijo, pues ya que vales como hace falta en el seminario profesores de latín y de griego, los seminaristas estudian latín y griego, mucho menos de lo que yo querría, pero estudian latín y griego, pues bueno, que tengamos un cura que sepa. La Facultad de Letras de la Universidad de Murcia tenía medianamente buena fama, supongo que seguirá teniendo, ya estoy un poco desconectado de ese mundo, pues estudia filología clásica, una licenciatura de las de antes, 5 años. Digo, pues nada, pues esto. Yo era diácono, entonces me destinaron de diácono a la parroquia donde estoy ahora de párroco, precisamente, a la Asunción de Cieza. Y digo, pues nada, vamos. Filología, pues vamos allá. Universidad de Murcia. Filología
hay varias filologías, clásica, inglesa, hispánica, francesa, pero entonces las carreras eran así, los 2 primeros años eran comunes. Eso significa que yo recuerdo entrar en una clase con 200 alumnos, había 200 por la mañana, 200 por la tarde. Yo, gracias a Dios, conseguí que pusieran por la mañana, por la tarde hubiera sido un problema gordo. Una clase llena de 200 muchachos de 18, 19 años, y aparezco yo, que soy más bien grande, vestido de negro, vestido de cura. No era cura, era diácono, pero ya vestido de cura, diciendo, bueno, a ver qué pasa aquí. Recuerdo muy buenos amigos de aquellos años, después de los 2 años comunes, ya nos quedamos los de clásicas, que éramos muy poquitos, pero recuerdo amistades que alguna vez nos vemos, alguna vez hablamos, luego en la vida de cura he coincidido con algunos, pero recuerdo muy buenos amigos de hablar y de... A ellos también les llamaba la atención y a veces quizás por eso pues se acercaban y hablábamos de cosas serias y es cierto, había que estudiar, no era fácil, porque el primer año de la carrera era diácono, bien, pero el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto ya era párroco y a lo mejor vivía lejos y no era fácil sacar tiempo. Había que estudiar, había que hacer lo que se podía, pero recuerdo con cariño unas relaciones humanas como intensas de aquella época. Vamos a escuchar ahora una canción de la época precisamente del grupo Seguridad Social. Se llama Quiero tener tu presencia y cuando terminemos de escucharla te preguntaré por qué la has elegido. Quiero que estés a mi lado, no quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados, no quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado, no quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Seguimos en Busca de Sentido en Radio María. Esta noche con nosotros, Padre José Antonio García. Acabamos de escuchar una canción que ha elegido él de Seguridad Social, Quiero tener tu presencia, una canción súper divertida. Cuéntanos, ¿por qué esta canción? Bueno, yo recuerdo que la he oído muchas veces. Una época que me dio por ir a este grupo, tiene otras más conocidas a lo mejor, pero este recuerdo siempre me gustó. Y luego la letra aplicada a la vida de alguien que ha conocido al Señor y que ha sentido como el Señor ha dicho, tú conmigo y no necesitas a nadie más, pues me ha ayudado mucho, la verdad, y me ha gustado. Aparte que la música en sí me parece agradable y simpática y movida y te alegra el día. Entonces cuando me preguntaste, ¿una canción que te guste? Es la primera que me viene a la cabeza siempre que me preguntan una canción que te gusta, es cierto. Como formador en el Seminario Menor, estudiante de la Sagrada Escritura, has escrito unos comentarios a 3 libros de la Biblia y te pregunto sobre ellos de manera directa, no tanto en cuanto al libro, sino en cuanto al mensaje del libro. Por ejemplo, hablas de cómo nos puedes ayudar a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso te pregunto que cómo se hace esto.
desde que empecé a estudiar en el seminario recuerdo las primeras clases de asignaturas que tenían que ver con la Sagrada Escritura, que me gustó muchísimo, me cautivó. Aparte de la facilidad para las lenguas, pues aquello me llamó mucho la atención y desde pues de esos 18, 19, 20 años me ha encantado conocer un poco más los libros de la Biblia y luego ya me mandaron a estudiar y después, justo cuando acabé de estudiar, me mandaron a dar clases a los seminaristas. Entonces, pues desde hace muchísimos años me he dedicado a estudiar la Biblia, a conocerla, a leerla, a explicarla y a estar siempre en tensión y en formación. Entonces fue allá por el año, no sé, me acuerdo, 2021, 22, recién pasó la pandemia, eso sí lo recuerdo, que el obispo don José Manuel quiso que durante un curso concreto, que la gente conociera mejor el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces me dijo a dos profesores de Biblia del seminario del cura de la diócesis, vamos a ayudar a la gente, ¿vale? Entonces yo dije, voy a hacer una especie de comentario para gente que no tenga así muchos conocimientos técnicos de la Sagrada Escritura, pero que pueda leer un libro y datos que le puedan ayudar. El obispo quería que la gente, como volver a los primeros tiempos de la Iglesia, cuando la Iglesia eran muy poquitos y en expansión, entonces se reparten por todo el mundo llevando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y eso es los Hechos de los Apóstoles. Aquello que pasó en Jerusalén, en la muerte, la resurrección de Cristo, la aparición, Pentecostés, así empieza el Hechos de los Apóstoles, pues se reparte por todo el mundo. En concreto llega un momento que el libro de Hechos de los Apóstoles se centra en la vida de un señor, de Pablo. Entonces empieza a ser solo la vida de Pablo y como San Pablo va predicando el Evangelio de un sitio a otro y acaba llegando al centro del mundo, que es la ciudad de Roma, y de ahí ya se reparte por todos sitios. Entonces, pues con lo que yo he ido leyendo y entendiendo y lo que le pueda ayudar a la gente, de un modo, a mí las cosas largas y aburridas me matan. Entonces, de modo que no sea muy largo y que sea medianamente divertido, que tú puedas entender un poquito mejor los textos que tienes delante y puedas comprenderlo. La expansión de la Iglesia hasta el confín de la tierra. ¿Y cómo nos ayudarías a entender el Apocalipsis? El Apocalipsis es como más complejo, eso lo sabemos todos. Si alguna vez hemos intentado leer alguna cosita del Apocalipsis. El Apocalipsis me ha llamado la atención desde siempre. Doy clase de los escritos de San Juan, de los escritos de San Pablo, con lo cual tengo que dar clase de Apocalipsis. Y siempre me ha costado muchísimo entender muchas cosas. Me sigue costando, ¿de acuerdo? Entonces, sí recuerdo que yo se lo propuse al obispo. Me dijo el obispo, ¿por qué no escribe otro? Y digo, vale, pues déjeme que lo escriba yo de algo de lo que doy clase, así que me sirva, ¿vale? Venga, vale. Apocalipsis. Me costó, yo recuerdo, leer mucho más, y me tardé mucho más tiempo, de meses y meses y meses de leer, y luego meses y meses de escribir. Y poco a poco pues fui teniendo un poco más de luz y hay cosas que entiendo mucho. El tener que explicar algo te ayuda a entenderlo. ¿Qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es unas personas que están pasándolo muy mal, una época de persecución dura, ¿de acuerdo? De tentación de pegar una patada a todo, de abandonar la fe y decir, se acabó porque era muy duro todo. Y el Señor que quiere dar una palabra de luz diciendo, no tengan miedo, que yo he vencido. Que estos malos malísimos que quieren matarte no tienen ningún poder y aquí el que manda soy yo. Persevera hasta el final, que vengo pronto y te voy a dar un premio que tú ni tan siquiera sueñas. Yo te quiero tanto que incluso permito este tiempo de prueba para que cuando llegues al cielo estés mejor preparado y puedas disfrutar por toda la eternidad una fiesta como ni tan siquiera te has imaginado. Entonces, un libro de consuelo, un libro de esperanza, un libro de alegría, el Apocalipsis, es verdad. Bueno, y este tercero, ¿cómo nos ayudarías a entender el libro de la sabiduría? El libro de la sabiduría está ahí como escondidito, una joya, creo yo, dentro de la Biblia. Escondidito porque no es del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Pero no es de los famosísimos, ¿de acuerdo? No es de los que más se leen, no cuenta la historia de Israel, no son los profetas. Es un librito ahí escrito dentro del Antiguo Testamento muy tardío. Yo creo que incluso se escribió a lo mejor cuando ya Jesucristo había nacido, en la época de Jesucristo, creo. Bueno, no creo yo, creen los que saben, que son los que yo he leído, y ahí me he basado. Entonces, es un momento también como de crisis, de cambio de época. El emperador Augusto, todo cambia, el imperio romano acaba de nacer, hay un poder nuevo que ha nacido en el mundo. Entonces la tentación es decir, la fe es algo ya de viejo, algo que ha pasado de otra época. Aquí vamos a pasarnos a lo nuevo que es Roma, el poder, la sabiduría, la filosofía, el teatro. Y entonces es como que
bueno, la Iglesia, los creyentes, decimos, no, nosotros tenemos un tesoro que vale mucho más que estos que acaban de nacer. Nuestra sabiduría no solo es valiosa porque viene de siglos, sino porque viene de Dios. Entonces tenemos un modo de entender el mundo que los más sabios de este mundo no lo pillan ni de lejos, ¿de acuerdo? Entonces sería ridículo renunciar a nuestra visión del mundo por adaptarnos a los tiempos, porque vamos a perder mucho. Es más, al revés. Si cuanto mejor comprenda el tesoro que tiene y se lo explique a la gente, está haciendo un favor a la gente de este mundo. Si ellos supieran lo que nosotros sabemos, nos darían gracias por llevárselo a conocer. Es un tesoro valiosísimo, es cierto. Un tesoro valiosísimo para ti es el rosario. Cuéntanos hasta qué punto el rosario puede hacer verdaderas maravillas en el alma. Es un arma poderosísima, eso lo decía San José María y lo experimenté muchas veces en mi vida. Un arma muy poderosa. Una vez me pidieron hacer un escrito en una de las cofradías de mi parroquia, una virgen que, entre otras cosas, se encarga de organizar el Rosario de la Aurora. Entonces yo le puse la comparación de David y Goliat. ¿Qué llevaba David? David era un muchachito que ni tan siquiera se pudo poner la armadura de Saúl porque no podía andar. Entonces, y Goliat era un gigante enorme que todo el mundo tenía miedo. ¿Qué llevaba David? Unas piedrecitas. Y con esas piedras mató al gigante. Entonces nosotros, a lo mejor contra la sociedad, las corrientes, la ideología, los medios de comunicación, los poderosos de este mundo, pues decir, no podemos hacer nada. Dice, no, tenemos unas piedrecitas que son poderosísimas. El rosario derrumba enemigos gigantes. Y hay cosas que tú dices, este problema no sé ni por dónde cogerlo. Y yo recuerdo de rezar el rosario y el Señor haberme allanado el camino y en un momento unas murallas gigantes como las de Jericó, verlas derrumbar. Yo eso lo he visto en mi vida, bueno, son vidas de otras personas, no voy a hablar de eso, pero es cierto. Humanamente parece que es un poco así como ilógico, una persona sola, a lo mejor medio durmiéndose, repitiendo la misma oración una vez, otra vez. Poderosísimo, porque dejas que Dios actúe. Y entonces cuando eres poderoso. Estamos ya casi terminando la entrevista y no quiero dejar de preguntarte por esta fe, ¿no? Cuando en la vida ocurre algo como fue el fallecimiento de tu padre y en concreto cómo pudiste acompañar, entender o tu madre a través de tu fe vivir ese estado de viudez, ¿no? Para aquellas personas que nos estén escuchando y que a lo mejor están ahora mismo pasando precisamente por un duelo por ser viudos. Bueno, aquello para mí fue muy importante. Igual alguien que me está oyendo dirá, eso es una tontería, yo tengo sufrimientos más gordos. Pero para mí yo tenía 30 años y dice, pues tampoco te quedaste huérfano muy joven, ¿no? Pero yo me quedé cuando Dios quiso, o sea que a mí no me riñes por eso. Yo estaba recién llegado a estudiar a Roma. Yo creo que llevaba una semana en Roma, año 2000. A la semana me llama mi hermano, el papá está muy malo. Y esa misma tarde, avión y aquí. Y yo creo que fue a la semana siguiente, mi padre murió, 2 de octubre, Ángeles Custodios, 2 de octubre, fundación de los Putos y todos juntos, año 2000, año jubilar de la Encarnación, todo a la vez, así todo amontonado. 2 de octubre del 2000. Y a la semana pues tuve que coger otra vez el avión e irme a Roma porque empezaba el curso. Y claro, a mí eso pues, me afectó mucho. Sobre todo ver mi madre, claro, yo lógicamente he visto siempre a mi madre y mi padre, eran como una sola cosa y siempre salir juntos. Yo recuerdo esa expresión de mi madre, nene, es que yo no sé salir a la calle sola, pues nunca lo he hecho. Y la he visto pues rehacerse y agarrarse al Señor y agarrarse a la fe. Sí, echando de menos, eso ya pasó hace, 26 años, pues sí, echando de menos a mi padre, claro que sí. Pero la fe le dio fuerza y le hizo salir adelante y es cierto. Y es cierto, en mi casa hemos vivido la fe de modo natural. No éramos una familia de muchas prácticas ni de pertenecer a nada. Mi padre no pertenecía a nada nunca. Pero sí de ir a misa, sí de rezar y sí de saber que Dios existe. Mi padre es muy trabajador. Mi padre tenía una tienda de comestibles. Entonces se llamaba Ultramarino, que es una palabra que yo creo que ya no se usa. Era de mis abuelos, de sus padres. Entonces, pues siempre trabajando. Mi madre también echando una mano, nosotros incluso de niños pues echando una mano, trabajar, pero
el domingo es el domingo. El domingo vamos a misa, el domingo estamos juntos, el domingo salimos a tomar una cerveza, el domingo comemos juntos. Pues la fe la he visto como algo normal en mi casa, sin cosas especiales. Entre otras cosas, en tu parroquia llevas 7 comunidades neocatecumenales, 18 cofradías de Semana Santa, la Virgen Peregrina de Schostatt. Pero yo te quiero preguntar por la adoración nocturna y hasta qué punto es importante para el creyente. Evidentemente, la fe hay que cultivarla de muchas maneras, ¿no? La parte esta de estudio, de las escrituras, pero la presencia de Jesús, ¿no?, en la adoración nocturna, ¿cómo puede estar cambiando o cómo cambia a los feligreses de tu parroquia? Yo solo lo recuerdo. Yo llegué a mi parroquia, como es normal en septiembre, es cuando solemos llegar los párrocos nuevos, y llevaba pocos meses, 3 meses, 4 meses, yo creo que fue enero, febrero. Y entonces un grupo de feligreses nos juntábamos, estamos comiendo y me lo proponen. ¿Por qué no montamos un grupo de oración nocturna en la parroquia? Y yo pensé primero, acabo de llegar, bueno, solo pensé, no lo dije. Tenemos ya como muchísimas cosas en la parroquia, has dicho algunas de las que hay, porque hay más, algunas de las que hay, y digo, no tenéis bastante. Pero bueno, dije, pues venga, vamos a verlo, vamos a estudiarlo, vamos. Y se lo tomaron en serio y salió adelante un grupo medianamente numeroso, no sé, 30, 40, 50 en algunas vigilias, que dijeron, vamos allá, que todos los meses se reúnen, todos los meses preparan, todos los meses celebran su vigilia, hacen peregrinaciones, van a otros sitios, colaboran mucho, por ejemplo, en la procesión del Corpus. La procesión del Corpus del pueblo sale y entra a mi parroquia. La parroquia de Asunción es la central, la antigua del pueblo. Entonces también se vuelcan con preparar adornos, con 1000 cosas. En el Jueves Santo ellos trabajan especialmente durante la noche de vela que hay, en una hora santa. Entonces se lo han tomado muy en serio. Ellos lo hacen muchísimo bien el estar ahí, por lo menos una vez al mes delante del Santísimo. Todas las semanas se pone el Santísimo en parroquia. Los jueves por la noche hacemos una hora con vísperas. Viernes por la mañana está toda la mañana expuesto, y ellos y muchos más los que vienen y están con el Señor. Estar con el Señor a la gente le hace mucho bien y le atrae. No ya solo en la custodia, en el sagrario. Gracias a un montón de voluntarios que hay en mi parroquia conseguimos tener la iglesia abierta siempre por la mañana y por la tarde, y siempre hay gente que viene y que está un rato con el Señor delante del sagrario. Que la presencia eucarística, la presencia real en el sagrario es real, lo dice su nombre, y cambia a la gente. Entonces que la gente pueda estar y entrar, que pasa, que va a comprar. Recuerdo cuando aquellos meses que estuvimos encerrados en las casas, aquello del confinamiento, no teníamos permiso, estaba prohibido celebrar la liturgia, pero sí podíamos tener la iglesia abierta, es verdad. De hecho, el obispo al principio dijo, en la medida posible tenerla abierta. La gente no podía salir para ir a la iglesia, es verdad, pero sí podía salir a comprar el pan, a tirar la basura. Y la iglesia estaba abierta y mucha gente que iba o que venía, los sacerdotes solíamos estar, pues aprovechaba y entraba. Nos saludamos así de lejos. ¿Te acuerdas que en aquella época te daba miedo hasta acercarse a alguna persona? Pero la gente, incluso en esos momentos más duros, podía entrar y ponerse delante del sagrario y decir, Dios no se ha ido, está aquí. Bueno, con esta última frase, Dios no se ha ido, está aquí. Creo que podemos poner punto y final con alegría a esta entrevista. Muchas gracias, Padre José Antonio García, por estar con nosotros en Busca de Sentido en Radio María. Pues nada, a mí siempre un placer. Si alguien le ha servido, pues me alegra. A la luz de un testimonio. El Espíritu de Dios está sobre mí. La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo la misión particular a que somos llamados puede revelarse sorprendentemente. Cómo la conversión perfecta es el amor. Y cómo este amor es capaz de la entrega hasta dar la vida.
Hermann Cohen nació el 10 de noviembre de 1820 en Hamburgo, en el seno de una familia judía acomodada. Fue educado en un judaísmo ilustrado y en el rechazo a los cristianos. Sus padres, David Abraham Cohen y Rosalía Benjamín, le dieron una formación esmerada. Mostró desde niño un talento extraordinario para la música. A los 4 años inició su formación musical. A los 6 tocaba el piano con destreza. A los 11 daba conciertos. Y a los 12 era concertista profesional. Su madre consiguió ayuda económica para llevarlo a París, pero el conservatorio le cerró las puertas. Sin embargo, este hecho aparentemente negativo le iba a abrir otra puerta mucho más importante, mostrando cómo los planes de Dios son perfectos, aunque a veces no los entendamos de principio. Pues ante aquellas puertas cerradas, pidieron ayuda a un músico converso al catolicismo, que se llamaba Franz Liszt. Este dudó al principio, pero después quedó impresionado por el talento del joven. Lo aceptó como discípulo, lo convirtió en su alumno predilecto. A partir de este acontecimiento, Hermann inició una carrera brillante en París y en Europa, consolidándose como pianista, profesor y compositor. Sin embargo, todavía la luz de la fe no la había encontrado. Se decantaba por otras luces mucho más superficiales. Frecuentaba la alta sociedad parisina, trataba con ambientes anticatólicos. Tuvo como maestro a Lamennais. Fue cercano a George Sand. Se movió entre salones aristocráticos y ambientes revolucionarios. Conoció el éxito, el dinero y los excesos. Hablaba varias lenguas. Viajó por Europa. Se relacionó con Victor Hugo, Lamartine, Frédéric Chopin, Voltaire y Rousseau. Ganó grandes sumas de dinero, pero perdió mucho en el juego y cayó en numerosos vicios. Así vivió hasta 1847, cuando un acontecimiento iba a transformar por completo su alma. En mayo de ese año, en París, el príncipe de la Moscova le pidió que dirigiera un coro en la iglesia de Santa Valeria. Aceptó. No sabía que Jesús sacramentado iba a cambiarle la vida. Durante la bendición con el Santísimo, de repente experimentó una conmoción interior. Lo contaría así: una extraña emoción, como remordimientos de tomar parte en la bendición, en la cual carecía absolutamente de derechos para estar comprendido. A la vez, contó que sintió un alivio desconocido. Volvió los viernes siguientes. En cada bendición experimentó la misma emoción. Terminó el mes de mayo. Siguió asistiendo los domingos a misa en Santa Valeria. En la casa donde vivía tomó un devocionario. Inició su instrucción en el catolicismo, pidiendo la ayuda a un sacerdote y vicario general, Monseñor de la Boulère. Poco después viajó a Ems, en Alemania, para dar un concierto. El 8 de agosto asistió a misa allí. El testimonio del amor de Dios ascendía en lo profundo de su corazón. Diría: allí, poco a poco, los cánticos, las oraciones, la presencia invisible y sin embargo sentida por mí, de un poder sobrehumano, empezaron a agitarme, a turbarme, a hacerme temblar. En la elevación sentí de pronto brotar un diluvio de lágrimas. Al salir de esta iglesia de Ems, era ya cristiano. Sí, tan cristiano como es posible serlo cuando no se ha recibido aún el santo bautismo. Por fin, Hermann Cohen había recibido la luz de la conversión. Regresó a París, cambió de vida por completo, dedicándose a la oración y a la formación religiosa.
Continuó durante un tiempo dando clases y conciertos para pagar deudas. Pronto llegaría el día más importante de su vida. El 28 de agosto de 1847 recibió el bautismo en la capilla de Nuestra Señora de Sion, adoptando el nombre de Agustín María Enrique. Contaría: de pronto mi cuerpo se estremeció y sentí una conmoción tan viva, tan fuerte, que no sabría compararla mejor que al choque de una máquina eléctrica. Ingresó en las conferencias de San Vicente de Paúl, frecuentó la adoración al Santísimo. Otro milagro espiritual le iba a alcanzar. El 10 de noviembre hizo voto de ordenarse sacerdote. Llegaron las persecuciones, pero él ya se había abrazado a la cruz gloriosa. Sus antiguos amigos no lo comprendían, algunos lo abandonaron. Tuvo que cambiar de domicilio. Se instaló en un modesto cuarto en la calle de la Universidad. Visitaba iglesias donde se exponía el Santísimo. Un día entró en la capilla de las Carmelitas. Permaneció adorando sin advertir la hora. Una religiosa le pidió que saliera dada la hora tarde. Respondió: «Saldré de aquí cuando lo hagan aquellas personas que están al fondo de la capilla». La religiosa contestó: «No saldrán en toda la noche». Y se marchó. Pero se dirigió a casa de Monseñor de la Bouille. Dijo: «Acaban de hacerme salir de una iglesia en la que unas cuantas mujeres estarán toda la noche ante el Santísimo Sacramento». Monseñor le respondió: «Bien, tráigame hombres y le autorizaré a imitar a esas buenas mujeres, cuya suerte ante nuestro Señor envidia usted». Hermann comenzó a reunir hombres. Entre los primeros estuvieron el conde Raimundo de Cuers y el caballero Aznarez. El 22 de noviembre de 1848 reunió a 19 hombres en su casa. Monseñor presidió la reunión. El acta señaló: «Con la intención de fundar una asociación que tendrá por objeto la exposición y adoración nocturna del Santísimo Sacramento, la reparación de los ultrajes de que es objeto, y para atraer sobre Francia las bendiciones de Dios y apartar de ella los males que la amenazan». La primera vigilia se celebró el 6 de diciembre de 1848 en Nuestra Señora de las Victorias. Hermann ingresó en 1849 en el Carmelo, tomando el nombre de Agustín María del Santísimo Sacramento. El 7 de octubre de 1850 hizo su profesión religiosa, siendo ordenado sacerdote. Se dedicó a la expansión de la adoración nocturna y a la fundación de conventos. Mantuvo relación con el cura de Ars y con Pedro Julián Aymar. Bautizó a varios miembros de su familia. Predicó constantemente sobre la Eucaristía, haciendo voto de mencionarla en todos sus sermones. Compuso cánticos al Santísimo. Escribió: «Jesús, adorado por mí, que me has conducido a la soledad para hablarme al corazón». En 1868 fue enviado a Londres, donde fundó un Carmelo. La adoración nocturna inglesa celebró su primera vigilia gracias a él el 6 de agosto en Kensington. En 1865 dejó Londres, viajando por varias ciudades europeas para la evangelización. En mayo de 1870 fue nombrado maestro de novicios. Ese mismo año estalló la guerra franco-prusiana. Salió de Francia, se trasladó a Suiza. Después fue a Prusia para atender a los prisioneros franceses. Fue nombrado capellán en Spandau, cerca de Berlín, donde atendió a miles de cautivos hacinados en condiciones precarias. Se entregó sin descanso a predicar, confesar y cuidar enfermos, especialmente en los lazaretos afectados por la viruela. Al final,
acabaría dando la vida, ya que contrajo la enfermedad en este servicio. El 15 de enero de 1871 recibió la extrema unción. El 19 se confesó y comulgó por última vez. Moría el 20 de enero de 1871 en Espandó, siendo enterrado allí. Sobre su intensa devoción eucarística había dicho: Jesucristo hoy es la Sagrada Eucaristía. Sí, amo a Jesús, amo a la Eucaristía. Decidlo otra vez conmigo. Amo a la Eucaristía. La Lucerna. El sentido de la oración en el Apocalipsis enfatiza la importancia de la liturgia comunitaria, el valor de la Eucaristía y de la alabanza como elementos que nos conducen a la comunión con Dios y con el prójimo. Lo complejo de la simbología en el Apocalipsis nos puede ayudar a rezar entrando al misterio, que sabe recogerse, escuchar y contemplar en acción de gracias y petición de perdón. Como ha dicho el Papa Benedicto XVI, el Apocalipsis, a pesar de la complejidad de los símbolos, nos implica en una oración muy rica, por la cual escuchamos, alabamos, damos gracias, contemplamos al Señor y le pedimos perdón. Su estructura de gran oración litúrgica comunitaria es también una importante llamada a redescubrir la fuerza extraordinaria y transformadora de la Eucaristía. La oración que nos presenta el Apocalipsis nos eleva la mirada al cielo, nos recuerda que aquel es la meta y permite abrirnos el corazón a la voluntad de Dios durante nuestra estancia terrena. En el Apocalipsis, el sentido de la asamblea cristiana ilumina la potencia de la oración compartida y encuentra en el domingo el descanso del Espíritu que nos conduce a Dios. En palabras del Santo Padre citado, es como una ventana abierta que nos permite mantener la mirada dirigida hacia Dios, no solo para recordarnos la meta hacia la que nos dirigimos, sino también para permitir que la voluntad de Dios ilumine nuestro camino terreno y nos ayude a vivirlo con intensidad y compromiso. Un ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la decisión personal de orientarnos al bien, ejercitándonos cada día en cultivarlo con el propósito de no resistirnos al mal, descartando el pesimismo. Finalizando con Benedicto XVI. Como cristianos nunca podemos ser pesimistas. Sabemos bien que en el camino de nuestra vida encontramos a menudo violencia, mentira, odio, persecuciones, pero esto no nos desalienta. La oración, sobre todo, nos educa a ver los signos de Dios, su presencia y acción. El Apocalipsis nos dice que la oración alimenta en cada uno de nosotros y en nuestras comunidades esta visión de luz y de profunda esperanza. Nos invita a no dejarnos vencer por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Otro ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la adoración. Pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa, En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna.
Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida, como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora del Líbano, a quien nos hemos encomendado, hemos conversado con el padre José Antonio García López, sacerdote y profesor del Instituto Teológico San Fulgencio de la Diócesis de Cartagena. En el espacio A la luz de un testimonio hemos conocido la historia de Hermann Cohen, el judío convertido al catolicismo, atraído por la adoración al Santísimo Sacramento. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres volver a escucharlo o compartirlo con alguien, nos lo puedes pedir enviándonos un WhatsApp al número del programa 611-770-800 y te lo enviaremos. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. A continuación, el programa Esta no es una semana cualquiera, que presenta Luis Antequera, y nosotros, en 15 días, volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.